Bienvenidos a Economía Social, soy Claudia Villegas, son las 8 en punto y como cada lunes y como cada jueves nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en Economía Social, este programa que hacemos con mucho cariño, el equipo de Julio Hernández Astillero y Revista Fortuna. Antes de comenzar con el tema de hoy que de verdad promete, de verdad comparta, ponga su like, que no nos cuesta nada. Es un tema que debe de verdad preocuparnos y promete mucho porque vamos a tener una invitada de lujo. Vamos a tener a la doctora Guadalupe Correa. Ella es doctora en ciencia política en Nueva York. Ella obtuvo este grado, que no es nada fácil. Pero antes de comenzar con este programa, quiero agradecerles de verdad toda la calidez y todo el apoyo que nos dieron este domingo en la Feria Internacional del Libro. Como saben ustedes, acudimos toda la tripulación astillero a la Feria del Libro y de verdad es que yo no me esperaba todo el cariño y toda la empatía que han generado estos programas de economía social. Por eso quiero que producción nos comparta para aquellos que no pudieron estar al pendiente de la transmisión o que no pudieron ir a la Feria del Libro, que nos comparta producción pues esta participación que tuvimos con Julio Hernández Astillero, con mi querido Jorge Meléndez, con Paco Cruz, que fue una mesa de lujo. La verdad es que yo decía de pronto yo qué hago aquí, porque son dos grandes periodistas, son dos grandes personas a las que respeto mucho en temas políticos. Lo mío es la economía, lo mío son las finanzas y me da muchísimo gusto a quienes les pude dar un abrazo, a quienes les pude regalar una fotografía juntos. Gracias de verdad por todo el apoyo. Economía Social lo hacemos para ustedes. Economía Social es un proyecto que hacemos con el corazón porque necesitamos entender mejor estos fenómenos económicos, sociales y bueno, hasta allá, hasta donde nos están viendo todos nuestros amigos, un cariñoso y sentido abrazo. Ya está por aquí y quiero saludar a todas las personas que lunes y jueves se reúnen con nosotros. Lupita Velázquez, Jesús, qué bueno que estás aquí. Roberto Santana, Jesús, sé que le interesa mucho este tema del nearshoring, de los semiconductores. Carlos Patricio nos dice felicidades. Juan Francisco Licea Cázares, buenas noches. Saludos desde el Valle de Mexicali. Oye, Jesús, por favor nos compartes comentarios de lo que vamos a analizar acá, porque precisamente este tema involucra la disponibilidad de agua, de los recursos naturales no renovables que debemos cuidar, porque en este momento no solamente estamos enfrentando pues una sequía histórica en Estados Unidos. Estábamos revisando cómo hay una sequía histórica en varios estados de la Unión Americana, del sur de Estados Unidos. California enfrenta este problema, qué decir de Arizona, caracterizada por su desierto, y que es una ciudad gemela de Sonora, donde vamos a analizar el tema. Angélica Barrales, excelente tema el que abordan. Sí, Angélica, muy preocupante y que nos lleva, fíjese cómo los temas de negocios de pronto nos llevan a tocar estos temas de sustentabilidad, el tema del agua, el tema de la sequía en el norte del país y el tema de cómo el país se está viendo beneficiado por inversiones históricas. Lidia Coronel dice que es un excelente programa, es un gran tema y vamos a tener, por supuesto, a una invitada de lujo, Guadalupe Correa, doctora, como les decía, en ciencia política, que ya está por aquí, querida Guadalupe. Qué emoción me da poder platicar y compartir contigo este segmento de Astillero. Gracias de verdad por tu tiempo, porque sé que estás saliendo de clases y lo valoro muchísimo allá en Washington. Muchísimas gracias, Claudia. Me da muchísimo gusto poder estar contigo en este programa, por la invitación y bueno, un honor porque realmente aprecio mucho tu trabajo y bueno, soy una gran admiradora de todos tus análisis, entonces estar contigo es un gran privilegio y bueno, este es un tema que también, pues a mí y a otro grupo de personas, todos ellos en su mayoría
que están ubicados en Hermosillo en particular, pero es un tema que preocupa a algunas personas, pero que no ha sido como que cubierto con la profundidad suficiente, y hasta que no nos den un madruguete, como yo siempre estoy diciendo, Sí, ya en Arizona pues se está planteando pues ya lo que ellos necesitan, ¿no? Que es el agua, de acuerdo a lo que pues ha sucedido en los últimos años, el río Colorado, siempre una tensión muy fuerte como por cuestiones de agua, ¿no? Y tú pusiste sobre la mesa el tema del nearshoring y los intereses para México de lo que sería pues una nueva dinámica que tiene que ver con las nuevas cadenas de suministro, la nueva geopolítica y bueno, el papel de México supuestamente en nuestra era geopolítica. Fíjate que para poder estar en tu programa, platiqué con algunos expertos con los que llego trabajando para este tema y para pues informar un poco de los efectos que tendría, los planes que tiene Arizona para abastecerse de agua, y nada que ver con el nearshoring. Esto es para sus desarrollos inmobiliarios, para sus desarrollos de sí, infraestructura, y no tienen absolutamente nada que ver con nuestros intereses. Y nuestro qué gobierno ha barbaridad. hecho mutis, se ha quedado callado, lo ha reconocido, porque esto es muy importante. Sería interesante a ver si algún día tienes la oportunidad, porque esta es la persona que ha dado seguimiento al tema. Te lo quería decir, pero pude hablar con él ya al final. Y bueno, mucho de lo que te voy a decir realmente son sus palabras. Se llama Oscar Cerrato. Oscar Ujú. Cerrato, te voy a pasar su contacto porque él es un empresario, él ha participado en la ley de aguas para el estado de Sonora, y él pues es muy conocedor de este tema desde los dos lados y le ha dado un seguimiento. Nosotros como grupo le hemos dado un seguimiento, pero él en particular le ha dado un seguimiento a lo que sucede en la parte de Arizona. Yo escribí dos columnas bastante amplias, pero no le he dado ese seguimiento que le han dado ellos, porque esto no es una cuestión nueva, ¿no? Ya la SILA desde hace un par de años, desde hace algunos años, ya ha estado pues con un grupo de mexicanos y estadounidenses, pues haciendo algunos estudios, no del tipo ya más profundo, más técnico, pero sí evaluando la posibilidad de desalar agua, porque es una región que le hace falta agua y que tiene muchas posibilidades, ¿no? Cuando se habla del nearshoring, cuando se habla de Plan Sonora, vamos también a hablar hoy de Plan Sonora, Claudia, pero muchas gracias por invitarme. Yo me gustaría también pasarte el contacto de Oscar Cerrato, porque pues mucho de lo que voy a decir el día de hoy, pues lo debo a esta conversación que he tenido y otras que he tenido con él y con un grupo de personas interesadas y preocupadas por lo que significan planes que yo hablé, bueno, otra vez haciendo referencia a lo que ha dicho Oscar Cerrato, lo que significa esta idea del destino manifiesto, ¿no? Ya va, la desaladora va, vemos cómo ahorita se está socializando la idea, ya hay inclusive un evento en la Universidad Estatal de ASU, Arizona State, en la Universidad Estatal de Arizona, ya para hablar de la desalinización, para hablar del proyecto, y ningún personaje, ningún académico, ningún científico, ningún personaje mexicano está en estas mesas. Se está socializando en Arizona, se está discutiendo en Arizona, realmente ya, inclusive el año pasado, antes de que cambiara la administración, el gobernador Ducey y la WIFA, que es la Autoridad Financiera de Infraestructura Hídrica de Arizona, que es una pues, organización pues, del Estado que se dedica solamente al agua, ya tenían asignado ya una cantidad muy importante de dinero, $1 millón, para poder empezar estos trabajos, y ya tenían a una empresa israelí Ujú. de Technologies que ya iba a empezar a hacer los trabajos. Gracias, doctora Guadalupe. Me gusta decir que eres doctora porque hacerlo en una universidad estadounidense, en ciencia política y con todo lo que has hecho, Guadalupe, de verdad que me gusta decirlo. Fíjate que
precisamente me fui a leer la columna de Óscar Cerrato, que es columnista en El Imparcial, y él decía que hay una coyuntura muy preocupante y que es el cambio de la Comisión Sonora Arizona por una que sea Sonora Estados Unidos, y que pues realmente como se enojó el gobernador Guadalupe, pues que no está teniendo México una voz en todos estos pues trámites que se están haciendo, porque yo lo que quiero preguntarte, y seguramente ustedes lo han analizado, porque las desalinadoras, las plantas para quitarle la sal al agua en esta zona de Los Cabos, en esta zona de Sonora, no son un proyecto que no se haya presentado. De hecho, se ha confirmado que son pues plantas que generan agua más cara porque usan electricidad. ¿Por qué nos preocupa tanto este proyecto que involucra a México y Arizona? Porque me preocupa que todo lo que tenga que ver con los residuos, con la salmuera, se quede de nuestro lado y que eso nos deje en una posición muy vulnerable cuando precisamente el Mar de Cortés, Guadalupe, me estaba acordando que también hemos hecho un trabajo en Cabo Pulmo, que es el acuario del mundo, según Jacques Cousteau lo denominó, y que te acuerdas tú que estaban a punto de dar en el gobierno de Peña Nieto, pero antes desde los panistas, habían autorizado construir hoteles, había incluso capital asiático, y que se logró detener, y que hoy es una zona reservada. ¿Por qué nos preocupa tanto este proyecto de esta planta, Guadalupe? Nos preocupa mucho esta idea del destino manifiesto, no simplemente pues es porque ellos quieren hacerlo y ya, ¿no? Es porque realmente se necesita esta agua. Si nosotros nos ponemos a revisar la cobertura en Arizona, la racionalidad, lo que se ha discutido en la WIFA, lo que ha discutido ahora pues la gobernadora que estaba reacia al proyecto, Katie Hobbs, y antes el gobernador Ducey, que ya había entrado en discusión importante con el equipo de la exgobernadora de Sonora. Se necesita esa agua. O sea, esa tensión por el agua del río Colorado, los bajos niveles de agua, las tensiones entre los dos países, ¿no? Y pues este desarrollo de infraestructura, de carreteras, que va a conectar, por ejemplo, un gran, un gran proyecto, ¿no? De desarrollo inmobiliario, que se va a conectar con la ciudad de Tucson, con una carretera. Se necesita el agua. Y se ha dicho, hace algunos meses sale en el verano un reportaje en el New York Times. Ya cuando sale en el New York Times sabemos que pues va en serio, ¿no? Y de la necesidad para Arizona de desalar agua. ¿Dónde? En el Alto Golfo de California. ¿Dónde planean ellos que se haga esto? Pues en Puerto Peñasco. ¿Por qué? Porque es conveniente para el estado de Arizona, para los estadounidenses, en particular para el estado de Arizona. Y todo el plan de ellos es ganar, ganar, ¿no? Porque cuando los dos países, ¿no? Empiezan a discutir, empiezan a evaluar posibilidades, me las comentó el día de hoy Óscar Cerrato, alguna de estas posibilidades de decir, bueno, se va a producir esta agua, la mandas con salmuera y ellos se van a deshacer de la salmuera allá en Arizona. No, pues es muy caro, ¿no? Es muy caro por la cantidad de salmuera, llevarla, enterrarla. No, ellos no quieren hacer eso, ¿no? Pero a finales del año pasado, cuando la WIFA dijo, sí, ya tenemos empresa y de technologies y ya tenemos, inclusive tenemos hasta dinero que ya se iba a guardar, ¿no? En la primera etapa de operación se pretendía iniciar con 300,000 acrepiés, una inversión de 5,500 millones de dólares y costos al operar de $1 billion, así porque así se llama, es 1,000 millones de dólares al año. 1,000 millones de dólares, que en inglés es $1 billion. Y esto es pues lo que ya se iba a hacer. Cambia la administración,
pues la comisión Sonora, la comisión de Arizona, pues la deshace la gobernadora, pero luego la vuelve a formar y bueno, quien tiene pues las mayores relaciones con, con esta empresa es el presidente del Congreso en la administración republicana del gobernador Ducey y este personaje firma un acuerdo de confidencialidad sobre las relaciones y las conversaciones que tuvo con esta empresa israelí, que bueno, a mí me parece que sería en otro lado del mundo, sería como un gran conflicto de interés, ¿no? ¿Y qué crees? Que en esta nueva comisión que forma, que deshace la gobernadora y que deshace la gobernadora y luego forma, ¿quién está? Pues este personaje también. Entonces hay muchos intereses, es mucho dinero, es muy importante. Ya ha habido un intento muy complejo en Baja California. También escribí sobre eso, pero hay un estudio muy, muy importante sobre las aguas negras de Kiko Vega, ¿no? Border Hub hizo esta investigación sobre cómo también se presenta una narrativa de que el agua va a ser para Baja California y al final iba a ir para Estados Unidos y México iba a absorber las pérdidas. Pero en este caso hay más complicaciones porque Arizona necesita esta agua, ya hay un plan, a finales del año pasado ya se daba por hecho, ya hay inclusive había un presupuesto y bueno, en ese sentido pareciera ser, porque poco después de eso el presidente de México reconoce y dice, bueno, lo vamos a poner a consideración. Luego, ahorita ya no ha dicho nada, pero él lo iba a poner a consideración, reconoce que hay estas pláticas, dice, bueno, si la gente lo acepta, me imagino con una consulta, pues entonces, pues va, ¿no? Entonces, ahí se ve que desde el gobierno federal mexicano hay un conocimiento, se ve con buenos ojos el proyecto, pero después en un programa, en Proyecto Puente, se le hace una pregunta, Óscar Cerrato interviene, hace un señalamiento y bueno, a partir quizás de esa conversación o de algunas otras cosas que se dijeron en ese contexto, porque supuestamente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se había reunido con esta empresa y la empresa pues ya había pues casi planteado el hecho de que el gobernador ya estaba de acuerdo. El gobernador se enoja y dice, bueno, esto simplemente fue una visita de cortesía, no hubo ningún acuerdo y pues esto está muy mal hecho, ellos no debieron de haber hecho esto porque yo realmente no acepté nada, ¿no? Pero la empresa, pues ya haciendo pues uso de todas sus relaciones, pues también vende su proyecto a la UIFA y el gobernador pues se desentiende, ¿no? Sin embargo, también en esta discusión sobre Plan Sonora, el ex canciller Marcelo Ebrard y invita, bueno, y también el gobernador de Sonora hacen una invitación al cuerpo diplomático acreditado el día 2 de febrero, el día de la Candelaria, una invitación con tamales y a la cual fue invitado el embajador Ken Salazar, que bueno, obviamente con su trayectoria en las energías renovables, pues estaba muy contento, ¿no? De esta, pues, de esta muestra, de esta gran planta fotovoltaica en el mismo lugar, en Puerto Peñasco, y en el discurso, ¿no? De Marcelo Ebrard y lo que es Plan Sonora, que el gobernador lleva un PowerPoint a diferentes lugares del mundo a presentar su proyecto de energías renovables y pues que no sabemos cómo le va a hacer, cómo se va a financiar, porque se requieren una cantidad muy importante de recursos para supuestamente desarrollar un proyecto que realmente no sabemos cómo se va a hacer, que es solamente un PowerPoint, pero el señor ya da por hecho que se va a hacer todo lo del nearshoring, que Sonora va a educar a su juventud, que se van a hacer no sé cuántas plantas fotovoltaicas, la cuestión de litio,
y una serie de participaciones de México en lo que se conoce como nearshoring y esta reconfiguración de las cadenas productivas a raíz de la guerra en Ucrania, donde México supuestamente va a participar como maquilador en el sector de los microprocesadores, también pues dando el tema de litio, pero no sabemos cuánto litio hay, no sabemos qué ha pasado con Litio MX. Entonces, vemos que el gobierno mexicano está muy retrasado en esto, pero hay muchos avances en el tema de la desalinizadora del lado de Arizona. Sí, Guadalupe, a manera de premisa, porque me parece que tenemos que comenzar a observar nosotros como periodistas, ustedes como académicos y estudiosos de las relaciones entre México y Estados Unidos. En Phoenix se está construyendo la megaplanta de la taiwanesa TSCM. Jamás había aceptado este emporio de los microprocesadores construir una planta fuera de territorio taiwanés. Creo que ha tenido inversiones en Japón, pero esto lo hace a la luz de las presiones que dejó pues la pandemia y que se demostró que no podían tener a su principal cliente del otro lado del Océano Pacífico. Entonces, a manera de premisa, me gustaría preguntarte, porque también encontré un documento en donde el gobierno de Phoenix se compromete a invertir $250 millones. Después Wall Street Journal publicó, y también otros medios, que uno de los principales problemas que preocupa a TSCM es el acceso a dos factores: el talento, así lo llaman los ingenieros que pueden manipular las máquinas y hacer todo el proceso, y dos, el agua. Necesitan mucha agua. El agua limpia es un tema ya en Singapur, en Taipei, doctora. Entonces, yo lo que quisiera plantearte a manera de premisa es cómo se conecta esa disponibilidad que va a necesitar la planta de TSCM en Phoenix con estos proyectos para abastecer complejos residenciales, turísticos, a la industria de Arizona. Ellos se están blindando por todos lados. ¿Y cómo se va a negar el gobierno mexicano cuando tenemos inversión extranjera histórica, directa, por esta propuesta del nearshoring, en donde TSCM es como el cristal, es como la joya de la corona para la ley de chips de Biden? Totalmente. Es una excelente pregunta. Y bueno, en este momento, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de Plan Sonora, de los planes que sin planes se están presumiendo, ¿no? Creo que sí se puede presentar como una gran oportunidad, ¿no? Si van a venir estos capitales, pero estos capitales vienen a un estado que tiene la infraestructura y que tiene las carreteras. Hay que recordar que el estado de Sonora no tiene las carreteras y todavía no tiene el capital humano en esta industria, que se puede generar, sí. ¿Dónde están los proyectos? El problema, por ejemplo, con el Plan Sonora de Alfonso Durazo es que no sé si sea por pereza, por falta de capacidad o porque pues quizás es todavía muy pronto para decirlo, pero realmente no sabemos ni siquiera cuáles son los verdaderos planes y cuál es la vinculación, por ejemplo, que tiene el gobierno del estado de Sonora y las conversaciones que ha tenido con este tipo de empresas que tienen su sede en Taipei, en Taiwán o en las afueras donde está todo este desarrollo tecnológico. ¿Cuáles van a ser los acuerdos? No sabemos absolutamente nada. Hasta ahora sabemos que van a ir a Arizona. Y bueno, se presume que como van a ir a Arizona, pues México, aquí están, vengan los capitales, aquí estamos los maquiladores, pero los maquiladores tenemos que tener pues también este know-how. ¿Cuál es que yo sepa, porque sí he estado en la universidad tratando de entender cuáles han sido, pues, o cuáles son los proyectos del gobierno y sus vínculos en el tema, por ejemplo, de litio con la universidad? Parece ser que no existe este gran proyecto de Estado, ¿no? Y
Y por el otro lado es el tema del agua, pero simplemente esta capacitación, esta generación de talentos a través de la universidad. A ver, ¿dónde está este plan? Tenemos un plan Sonora, ni siquiera tenemos una página, un lugar a donde ver cuáles van a ser, cuál va a ser el costo, cuáles van a ser exactamente los proyectos, cómo se van a hacer, cómo se está vinculando a la educación superior, a la ingeniería, a las ciencias del estado de Sonora con los jóvenes sonorenses. Llega el gobernador con su equipo a decir, vamos a hacer, esto va a generar empleos, pero ¿cómo? ¿Cuándo te has reunido con los expertos? Se va a desarrollar la industria del litio y eso se lo digo al gobierno federal, porque aquí está, no solamente todo es el estado de Sonora, sino el gobierno federal y más con lo que se refiere al agua, porque sí, en efecto, el gobernador se reúne con ID Technologies, pero esto es una cuestión federal porque estamos hablando del agua, estamos hablando del Golfo de California, estamos hablando de la salmuera, estamos hablando de un potencial daño ambiental y de una zona pesquera tan importante para todo el territorio nacional. O sea, realmente la afectación, que podría ser bastante según los expertos, y algún día me gustaría que hablaras con ellos, porque es interesante, ellos ya han hecho todo este estudio, ¿no? O por lo menos una evaluación de impacto, si no de la manera detallada, porque luego quien la hace depende de lo que dice de muchos intereses, ¿no? Pero lo que sabemos de la salmuera, lo que sabemos de cómo puede impactar a la industria pesquera, al ecosistema, y obviamente a nuestras aguas nacionales es impresionante y tiene que tener que ver con el gobierno de México. Pero con relación a Plan Sonora, con relación al litio, por ejemplo, ¿qué ha pasado con este muchacho Tadei? Eh, Pablo Tadei, que iba a ser el director de Litio MX, que acaba de terminar su doctorado en Harvard, pues no sabemos realmente, no sabemos qué tanto litio hay en el país, pero además de todo, además de unos pocos estudios no muy, pues no realizados por los técnicos, y no, o sea, este tipo de voces que han hecho buenos estudios, pero que no se han articulado con los expertos en geología, que han hecho esta investigación, por ejemplo, desde la Universidad de Sonora, no son las voces que estamos escuchando. Y cuando escuchas las voces dices, pues no sabemos si se pueda, nadie nos ha consultado, y no parece haber una conexión entre la academia y este plan que es Plan Sonora. Esto hablando de litio. Bueno, ahora con los microprocesadores es todavía más nebuloso, ¿no? Porque no sabemos absolutamente nada. Sabemos que se pueden generar estos empleos, sabemos que hay una oportunidad, pero cuál es la infraestructura carretera? Por ejemplo, el estado de Sonora tiene problemas importantísimos, inclusive con este nuevo desarrollo, ¿no? De esta planta de gas natural licuado, ¿no? Que va a cruzar el estado, pues se va a tener que construir, que van a tener que construir carreteras, pero al final quien se va a beneficiar son las empresas extranjeras. Entonces, no sabemos, o sea, ¿por qué no nos dicen absolutamente nada? Y lo único que sí parece que está avanzando es la desalinizadora y esta idea del destino manifiesto, que puede no ser ahora, que el gobernador se enojó, pero ya vendrá otro presidente de México, y ya vendrá otra presidenta, quizás con más ímpetus pues para continuar estas políticas neoliberales, estas políticas de venta de México, y estaría más dispuesta o estaría más dispuesto a quien llegue al gobierno, con un gobierno mucho más débil que el de Andrés Manuel López Obrador, para negociar con estos grandes capitales, ¿no? Y nos preocupa demasiado por este potencial impacto ambiental y se necesita esta agua para lo que sea, para poder ser maquiladores de microprocesadores, por un lado, para poder desarrollar la industria del litio, para poder desarrollar todo lo que se quiere de infraestructura y pues para todos estos megaproyectos que muy probablemente van a crecer al lado de estas empresas, pero este nearshoring tal vez no va a beneficiar a México como se plantea. Por lo menos no he visto el plan, no sé si tú ya lo has visto, Claudia. Claudia, tienes tu micrófono.
Una disculpa, es que estaban ladrando mis perritos. No, no Lo te preocupes. apagué. Una disculpa a todos. Fíjate, doctora, que yo estoy realmente también muy preocupada porque hoy la economía, agosto, tuvo un crecimiento de 3.5 acumulado, o sea, un crecimiento anualizado que no lo veíamos desde hace mucho tiempo. El sector industrial. La economía y el consumo interno están realmente rugiendo, como decimos acá en la revista Fortuna, pero queremos encontrar cuáles son esos vasos comunicantes que nos permitan conocer de qué va este proyecto de la relocalización de cadenas productivas, porque nos va a hacer falta un ejército de ingenieros capacitados para capitalizar esta gran oportunidad. Y viendo el tema del agua, porque estuvimos allá en Taipei, estuvimos preguntándole a la empresa que aquí Martín Flor nos dice que sí me refiero a TSMC, y fíjate que ellos nos decían que lo que sucede es que necesitan talento y necesitan agua. Y revisando pues los datos, querida Guadalupe, ¿qué se puede dar más rápido de nuestro país que no sean, como bien dices tú, la venta de nuestros recursos naturales? Porque México tiene un déficit de más del 50% del agua pactada con Estados Unidos, de acuerdo con Conagua. ¿Qué mejor momento para exigirnos en estas reuniones que tiene el embajador Ken Salazar al fragor de los tamales? Exigir el tema del agua, porque México claramente se está beneficiando de esta inversión extranjera directa que llega con subvenciones, porque no hay que olvidar que Tesla está aquí con recursos fiscales de Estados Unidos, que construirá en Monterrey, pero que construirá también en Arizona, donde también va a estar Intel. Entonces ellos sí tienen un proyecto, nosotros lo tenemos. Nosotros no lo tenemos aparentemente. Y desafortunadamente esa planta desalinizadora, esa mega desalinizadora, que podría ser una de las más grandes, Del inclusive mundo. del globo, pero obviamente ¿Sí? del hemisferio, así se plantea, así se ha dicho. Esta agua no se va a quedar en México. De hecho, durante el gobierno de Claudia Pavlovich, el tema y las discusiones tenían que ver lo que ofrecían los inversionistas de Arizona, es decir, nosotros vamos a poner la desalinizadora y les vamos a mandar agua a Hermosillo, pero era tan poquito considerando el daño tan importante al ecosistema, el daño ambiental, la cantidad de salmuera, lo que nosotros íbamos a pagar, lo que nos iban a dejar las migajas de un proyecto donde ellos se iban a quedar con el agua, ellos iban a mandar la electricidad para que corriera la desalinizadora desde Arizona, porque tampoco para eso tenemos la capacidad. Era un ganar, ganar para ellos y parece ser que es un ganar, ganar para ellos. ¿Qué va a pasar en México? Esta planta no va para, el agua no va para México, el agua va para Arizona y el gobierno federal mutis, el gobierno de Sonora mutis. ¿Qué vamos a esperar hasta que haya una transición, hasta que llegue un gobierno muy débil y se tenga que hacer esto y se tenga que aceptar lo que sea? Realmente preocupa demasiado. Aquí no sabemos qué va a pasar y no hay puro sueño guajiro de que aquí todo esto va a llegar, los empleos, la preparación, el desarrollo de capital humano va a llegar por ósmosis. Pues no llega absolutamente nada por ósmosis y mucho menos cuando hay capitales que se van a beneficiar con todo y que lo que quiere Arizona es proveer la electricidad y quedarse con el agua y hacer lo menos que se pueda, porque así está planeado el nuevo proyecto. O sea, con energía de Arizona, pues todavía ni siquiera se habló al final ya del agua que le iban a dejar a México. O sea, realmente están planeando como destino manifiesto son nuestros recursos y pues háganle como quieran México. Nos hacemos nosotros de una nueva fuente y ustedes se quedan con el desperdicio, ¿no? Es realmente preocupante la actitud
y la poca seriedad y el poco profesionalismo, ¿no? Del gobierno federal y principalmente del gobierno de Sonora con respecto a este tema. Cierto, Guadalupe, hay otro factor interesante que también estuve buscando algunos datos. El organismo que administra el agua en Sonora tiene una deuda impresionante. Han estado tratando de reestructurar, tiene muchas deudas, incluso ha entrado el NatBank para tratar de apoyarlo, porque si hay escasez de agua, dicen los estudiosos de allá en Sonora, es porque hay una mala gestión de los recursos. Y luego no nos enteraremos y hay que descartar que haya participación privada, porque tú te acuerdas que durante el gobierno de Fox y durante el gobierno de Cedillo empezaron con esto de privatizar la gestión de los servicios de agua, los servicios hidráulicos, mientras que en Arizona, el proyecto de Arizona Central, pues que ha dado vías fluviales con más de 300 millas que transportan agua desde el norte de Arizona hasta Phoenix. Entonces, claramente lo que estamos viendo es que ellos sí tienen un proyecto a mediano plazo para ir sustituyendo el agua que vayan necesitando ante la sequía histórica que tenemos. Exactamente. Ellos ya están pensando en esto y nosotros no estamos pensando en nada. Y esta deuda también habría que ver cómo se dio y bueno, también a veces cuando hay deudas, ¿no? Y más en los estados, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el Moreirazo, estas grandes deudas que van a caer a manos de los administradores, ¿no? En los estados. ¿Por qué? Porque hay mucha opacidad en las cuentas públicas y en las cuentas locales en particular. Entonces, preocupa muchísimo, o sea, ni siquiera tenemos una autoridad a nivel estatal que lidie con el agua, que sea confiable, ¿no? O que tenga sus finanzas limpias. Entonces, ¿cómo vamos a proponer otro tipo de proyectos? Porque muchas de estas personas, pienso, por ejemplo, en el caso de Óscar Cerrato, y de, es que se me fueron ahorita, Karina López Ivich, por ejemplo, también ha hecho mucho trabajo en este sentido, y Nicolás Pineda también es otro de estos expertos que, que señalan esto todo el tiempo, ¿no? Que dónde está la planeación y ellos proponen que haya otras fuentes de abastecimiento de agua. Ellos todavía creen en que no necesitamos llegar al punto de la desalinización. Por eso es importante hablar con los técnicos y desafortunadamente el gobernador Durazo tiene entre sus funcionarios a gente que no es técnica y que trae un PowerPoint y que lo único que hace es hacer lo que nosotros estamos haciendo. De alguna forma decir, bueno, es lógico que si va a venir una empresa de microprocesadores desde Taipei, pues entonces se van a generar por ósmosis, pues los trabajos, el desarrollo de capital humano, pero no es así, porque hay tantos intereses que realmente nos van a dar un madruguete. Y parece ser que el madruguete ya está preparado. Si todos los medios de Arizona ya han hablado, porque yo lo revisé para 2 columnas que hice, ya han hablado de la planta desalinizadora. El New York Times habla de la planta desalinizadora. Va a haber un evento que te lo voy a ahorita, que ahorita te lo voy a compartir porque es importante, es el evento del Mar de Cortés, se llama Sea of Cortés Water Importation, importación de agua del Mar de Cortés, así le llaman a nuestro Alto Golfo de California. Esto es un evento especial que organiza la Universidad Estatal de Arizona y es importante, les voy a decir cuándo es el día de mañana, de 4 a 5:15 p.m., y aquí está la información, te la paso para que la pongas en tu página. Se llama Consideraciones Técnicas, Económicas y Ambientales, ya desde la academia, y aquí van a participar varias personalidades, ¿no? Van a participar personas solamente por ejemplo, de la UIFA, como panelistas, de la Universidad de Arizona, por ejemplo, de la comunidad empresarial también,
pues solamente de Arizona, ¿no? Es muy interesante como ni un mexicano, ¿no? ¿Y de dónde van a No. importar agua? ¿Y quiénes les van a dar el agua? Pues las voces no están ahí, pero ellos ya están socializando el proyecto y además de todo ya están también vinculando a los ambientalistas. ¿Para qué? Para que haya mejor recepción de todo esto desde la parte de Arizona. Yo no sé lo que están pensando ellos o cómo lo están planeando, si no es que no han tenido o qué tal si se han tenido conversaciones ya con el gobernador y con el presidente de México y con quien tengan que tener, pero no nos han dicho nada. O sea, a mí me da muy mal a pensar todo esto, ¿no? Y este proceso ya de socialización, ya de una discusión con nombre, apellido y con cantidades, con empresa y de technology y todo lo que te dije con relación al inicio, ¿no? Y a lo que va a continuar costando el proyecto. Fíjate, Guadalupe, que, bueno, ya vimos la página, vamos a estar al pendiente mañana. Cuando le pregunta en una nota de Proyecto Puente al director general del organismo de Cuenca Noreste de la CONAGUA, el doctor Jesús Antonio Cruz Varela, cuando le preguntan sobre este proyecto, él confirma en esta nota de julio de 2023 que en Arizona, Estados Unidos, sí se están realizando estudios para crear una planta desalinizadora en Puerto Peñasco, Sonora. Es que es increíble cómo Phoenix están haciendo los estudios para hacer una planta en México. Digo, el fraseo es preocupante. Y aclaró que la dependencia no contaba, sin embargo, con ninguna solicitud de concesión de agua para el proyecto. Pero sí dijo algo que debe preocuparnos y que me gustaría con esto agradecerte y tener un comentario tuyo final. Y de verdad, gracias por estar aquí. Dice el responsable de la cuenca noreste de Conagua: creo que matarían al mar de Cortés. Liberarían demasiada salmuera al mar, alterando el equilibrio. Imagínate si esta empresa israelí y de technologies, curiosamente israelí, de donde es Intel, pues tiene la vista puesta en Puerto Peñasco. ¿Por qué México, el gobierno de México, no está hablando de esto? Y a mí lo que me preocupa es que varias veces el presidente López Obrador ha dicho en la mañanera: sí debemos agua, hay que pagarla. ¿Qué tal? Me preocupa mucho eso. A mí me Wow. preocupa muchísimo eso, me preocupa muchísimo. Y de eso hablé el día de hoy con Oscar Cerrato. Sería muy bueno que lo entrevistaras porque él conoce todos los detalles, él conoce realmente, él ha participado en la comisión, ¿no?, de aguas de Sonora y ha participado en la ley de aguas, en la reforma a la ley de aguas en el estado de Sonora. Es verdaderamente preocupante, además de que el presidente también en una mañanera, y eso es lo que me dijo y me recordó Oscar, y lo recuerdo, el presidente dijo lo de la consulta. Él habló de que, bueno, si la gente quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como que ya nos está preparando el camino. ¿Y cuándo va a ser? Cuando todo el mundo esté viendo las campañas o cuando se gane una elección, como dije antes, de una forma pues que deje muy débil al gobierno mexicano, como veo que puede suceder. Creo que todos los mexicanos interesados en nuestros recursos tenemos que formar un frente, exigir información al gobierno de México y al gobierno de Sonora, no dejar este tema, porque este tema no está en los diarios nacionales. Este tema está en los diarios en Estados Unidos y este tema fue fue cubierto por el New York Times, por el medio más importante de información, lo cual nos dice mucho y México no estamos haciendo nada. Hay que formar un frente, hay que informarnos y hay que pedir la información, porque de Plan Sonora lo único que tenemos certeza es que los estadounidenses, los de Phoenix, los de Arizona, ya tienen un destino manifiesto, que eso se va a hacer y ya tienen todo el plan. Sí, con 50,000 millones de dólares en una planta, más la otra inversión en Intel Guadalupe, pues ellos tienen que empujar porque de ahí depende hasta un juego geopolítico, ¿no? De no estar cerca del mar de Taiwán, de China, en donde en estos días, por cierto, ya hay reportes de que se ha incrementado el número de militares
en las costas frente a Taiwán. Entonces creo que el tema se pone serio y debemos nosotros como mexicanos, como mexicanas, preguntarnos, Guadalupe, ¿qué está pasando? Ir más allá de lo que nos dice la prensa. Claro, y no nadar de muertito, Claudia, no decir, bueno, pues ya van a venir los capitales, aquí están los No, peones, y aquí nos van a dar, y yo voy a estar viajando con mi PowerPoint, porque yo tengo un estado que es un estado estratégico, que aquí van a venir los capitales, yo no voy a hacer nada, yo me la voy a pasar haciendo política a nivel nacional, porque quiero un hueso, y además ya me cansé, porque este señor se cansó de todo, se cansó de ser secretario de Seguridad Ciudadana, se va a la gubernatura y parece que ahora quiere un hueso. ¿Y qué está haciendo? Pues no sabemos, ¿no? Hay que exigirle a nuestros gobernantes en cuestiones tan importantes porque de ahí también, como dije antes, la industria pesquera, nuestra alimentación. De esa sí. zona depende un porcentaje muy importante de las especies que consumimos los mexicanos en la industria de la pesca. Y el equilibrio ambiental, Guadalupe, es impresionante lo que se tiene en Cabo Pulmo. Ya se salvó de una privatización. Hay que cuidar esta zona que es de equilibrio. Es un santuario. Ya la UNESCO lo declaró patrimonio universal. Entonces, creo que hasta podríamos invocar a la UNESCO para frenar esto. Querida Guadalupe, gracias por sentarte aquí con nosotros con tu valiosa experiencia y tu valioso conocimiento, porque nosotros en Revista Fortuna aplaudimos las inversiones, pero no podemos dejar pasar este tipo de temas porque el agua es el recurso más importante que se va a tener ya, el que ya se tiene, es el recurso más valioso. Claro que sí, y tenemos que participar y tenemos que ganar de estas inversiones, Claudia. Como dices tú, en Fortuna no desechan las inversiones, pero México tiene que también tener voz y voto y tiene que tener pues liderazgo en estas cosas. No podemos, como dije, nadar de muertito y esperar que pues ser siempre los maquiladores, siempre el patio trasero de los Estados Unidos. El patio trasero otra vez de la salmuera que nos quieren dejar acá. Querida Guadalupe, te mando un abrazo grande, grande. Gracias por aceptar y gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes y lo que investigas. A mí también me dio mucho gusto y muchas gracias, Claudia. Siempre un privilegio con una mujer tan sabia, tan trabajadora y admiro mucho tu trabajo. Un privilegio estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Igualmente, querida Guadalupe, se quedan todos los mensajes, te los vamos a guardar, pero bueno, ya nos desconectamos de la doctora Guadalupe Correa, el foro de la Universidad de Arizona, lo vamos a volver a poner a ver si producción nos ayuda. Sí es de Israel Intel, por ahí me decían que parece estadounidense, pero es de Israel. Los empresarios de Israel pues han estado muy pendientes de toda esta revolución tecnológica. Ahí está el foro de la Universidad Estatal de Arizona, el Mar de Cortés, importación de agua desde el Mar de Cortés. Vaya, vean, técnica económica y consideraciones económicas, técnicas y ambientales. Ni siquiera maquillan el tema, importar agua, como si el agua se pudiera importar. ¿Qué les parece? Bueno, pues esto fue Economía Social. Ahora sí nos pusimos muy sociales y tuvimos invitada de lujo. Gracias por estar aquí. No olviden dejar su like, compartir, comentar para que estos programas se vuelvan cada día más virales, porque no estamos en el fragor de las confrontaciones. Estamos aquí en Economía Social en los temas fundamentales para la economía, para nuestro desarrollo, para nuestro país. Y bueno, pues algunos comentarios, me voy a robar un minutito más. Dice Violeta Raven que llega tarde, pero la veré en repetición, por favor, Violeta. Dice el PTCAN, para la codicia no hay santuarios ni zonas protegidas. Estados Unidos, como siempre, haciendo sus planes para apropiarse también de nuestros recursos hídricos. Y vean, fíjense cómo vamos armando el mapa para presionar, para que la opinión pública se forme desde la ciudadanía. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Juan Manuel en la producción,
Yared Arciniega. Gracias, doctora Guadalupe Correa, por estar aquí. Y bueno, pues los dejo platicando en el chat si se puede. Dice Jesús que los últimos 3 programas han sido muy realistas, tirando a la tristeza. Oye, Jesús, no es mi intención de verdad. Yo digo, la economía está creciendo 3.5, pero pues hay que ver lo que está pasando y si nos ponemos tristes es lo peor que nos puede pasar. Yo creo que tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que pedirle al gobierno que nos informe. Incluso, ¿saben qué? A veces pienso que ni siquiera ellos tienen el mapa completo, porque me ha tocado que he llegado con funcionarios que están tomando decisiones sumamente importantes y que no saben que del otro lado del mundo están pasando cosas con patentes, que se están generando temas que afectan a México y entonces hasta los ayudamos. Jesús, de verdad que no es mi intención ponernos tristes, sino tener información para generar eso tan valioso que se llama pensamiento crítico. Les mando un abrazo, soy Claudia Villegas, esto es Economía Social, Astillero, Revista Fortuna, que tengan un gran inicio de semana.